Después de esa carta, el destino de Marco dio un giro inesperado. En los días siguientes, el joven chef se encontró lidiando con un sinfín de emociones: alegría, miedo y un abrumador sentido de responsabilidad, pero también una fuerza interior que lo animó a no decepcionar a quienes habían creído en él. Esa noche, en su casa, sentado a la tosca mesa de madera, y con una taza de té caliente en las manos, se tomó un tiempo para reflexionar sobre el significado de ese gran legado. Era consciente de que no se trataba solo de un legado financiero, sino de un verdadero testimonio de valores y humanidad, un mensaje directo del pasado que le pedía que continuara la misión de un hombre que creía en el poder de la bondad y las segundas oportunidades. En los días siguientes, Marco decidió visitar personalmente cada uno de los restaurantes que formaban parte del legado del señor Ferry. No era la idea de un empresario tradicional, que se apoyaba en consultores y gerentes para llevar adelante su negocio, sino la de un hombre que quería conocer la realidad cotidiana del local, hablar con los empleados, escuchar las historias de quienes, como él, habían luchado por salir adelante. Durante estas visitas, Marco sacó a la luz muchas historias escondidas tras las puertas de esos establecimientos, relatos de jóvenes aprendices que habían aprendido el arte de cocinar gracias a Ferry, de camareros que habían transformado el restaurante en un lugar acogedor donde cualquiera podía encontrar una sonrisa, y de personas mayores que, cada noche, iban ahí para redescubrir los sabores de su juventud. Una tarde, sentado en un rincón apartado del restaurante Aurora, uno de los establecimientos más antiguos y fascinantes de la cadena, Marco conoció a Elisa, una cocinera de mirada vivaz y habla suave. Elisa, que trabajaba ahí desde hacía casi 20 años, le contó que Ferry siempre había tenido un ojo especial para aquellos que venían de lejos, para aquellos que traían consigo historias de sacrificio y esperanza. Sabía reconocer el talento y el compromiso, incluso cuando el destino parecía adverso, dijo Elisa con una sonrisa melancólica, añadiendo que esas palabras habían inspirado a muchos jóvenes a creer en un futuro mejor. Las palabras de Elisa se arraigaron en la mente de Marco, alimentando su deseo de crear no solo un restaurante exitoso, sino un verdadero centro comunitario, donde cada plato pudiera contar una historia de lucha y renacimiento. Decidido a hacer realidad este nuevo sueño, Marco organizó una reunión con la junta directiva de antiguos colaboradores de Ferry. En una sala decorada con frescos del edificio histórico que albergaba la sede de la empresa, se reunieron personas que, a pesar de sus diferencias, compartían el mismo respeto por el pasado y la misma esperanza en el futuro. Los debates fueron animados, cada uno tenía una idea diferente sobre cómo continuar con el legado, pero al final se llegó a una visión común. De hecho, decidieron renovar algunos restaurantes, creando espacios acogedores y modernos, pero manteniendo la tradición y la calidad que los habían hecho famosos. Marco, con su espíritu innovador, propuso dedicar una noche mensual a Historias en la Cocina, un evento donde clientes, empleados e invitados especiales pudieran compartir sus experiencias, y redescubrir el sentido de comunidad que siempre había distinguido los locales de Ferry. La idea fue un éxito rotundo. La primera noche de Historias en la Cocina se desarrolló en una atmósfera casi mágica, luces tenues, mesas cuidadosamente puestas y el aroma de hierbas aromáticas impregnando el aire. Esa noche, entre un plato de risotto y una copa de vino tinto, las historias se entrelazaron, revelando lazos ocultos entre viejos amigos y nuevos conocidos. Marco escuchó atentamente cada historia, anotando en secreto ideas y sugerencias para hacer la experiencia aún más interesante. En aquella estancia, la cocina no era solo un lugar de trabajo, sino un auténtico teatro de emociones, donde cada plato se convertía en un poema, y cada cliente, en un actor protagonista de una historia que trascendía el tiempo. Pero no fueron solo las noches de compartir las que hicieron brillar el nuevo espíritu del grupo. Marco, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, decidió invertir parte de su patrimonio en iniciativas solidarias. Se asoció con organizaciones locales para ofrecer clases de cocina gratuitas a jóvenes necesitados, y creó un fondo de apoyo para empleados en situaciones de emergencia. Su elección fue clara: la riqueza no podía medirse solo en términos económicos, sino sobre todo en la capacidad de tender una mano a los necesitados, tal como había hecho el señor Ferry con él muchos años antes. Mientras tanto, el boca a boca sobre la nueva forma de gestionar los restaurantes se convirtió en una señal positiva para toda la ciudad. Periodistas, blogueros e incluso algunos críticos gastronómicos comenzaron a hablar del renacimiento de Ferry, un renacimiento que no se limitó a platos deliciosos, sino que involucró a toda la comunidad. Las calles de Milán se llenaron de curiosidad y esperanza, y cada nuevo cliente que cruzaba el umbral de uno de los locales percibía inmediatamente ese aire diferente, esa sensación de ser parte de algo más grande. Por supuesto, no faltaron las dificultades.
Algunos exdirectivos, acostumbrados a un sistema más rígido y menos humano, se opusieron a los cambios, argumentando que esa gestión ideal podría comprometer la estabilidad económica de la empresa. Pero Marco, con su determinación y el apoyo de sus colaboradores más cercanos, encontró una manera de combinar tradición e innovación. Cada crítica se transformaba en una oportunidad de crecimiento, reuniones semanales, momentos de discusión abierta e incluso tardes de brainstorming que se prolongaban hasta tarde, cuando la ciudad dormía y solo las luces de los restaurantes iluminaban el camino. Una de esas tardes, durante un paseo nocturno por los Navigli, Marco se detuvo a contemplar las oscuras aguas del canal, reflexionando sobre cuánto había cambiado su vida. Ya no era el muchacho tímido y desesperado que luchaba por encontrar una comida caliente, sino que se había convertido en el símbolo de un renacimiento colectivo, capaz de transformar las dificultades en esperanza. En ese momento comprendió que el verdadero secreto del éxito no residía en las recetas ni en las técnicas culinarias, sino en la capacidad de escuchar, comprender y abrazar las historias de quienes habían compartido, con todo el corazón, esos momentos difíciles y esas victorias personales. El legado del señor Ferry, por tanto, no se limitó a una riqueza material, sino que se transformó en un legado de valores, coraje, resiliencia y bondad. Marco se dio cuenta de que cada plato preparado en esos restaurantes llevaba consigo un pedazo de historia, un recuerdo vivo del pasado y la promesa de un futuro mejor. Y mientras las luces de las veladas de Story in Cucina se encendían en cada rincón de la ciudad, el eco de aquellas palabras, de aquellas historias, seguía resonando, inspirando a grandes y pequeños a creer que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa capaz de iluminar el camino. A medida que pasaban los meses, el proyecto de Marco se expandió mucho más allá de los límites de la ciudad. Algunos restaurantes abrieron nuevos locales en zonas menos atendidas, donde la tradición culinaria se encontró con la necesidad de redención y solidaridad. Las veladas para compartir se convirtieron en un evento habitual, y la gente empezó a considerar esos lugares no solo como lugares para comer, sino como verdaderos puntos de referencia para la comunidad. Las historias de clientes, cocineros y colaboradores se entrelazaron, creando un tejido humano rico y variado, donde cada hilo representaba un camino de renacimiento y esperanza. Marco, convertido en una figura de referencia, se ha convertido en el portavoz de un mensaje claro: el auténtico éxito se basa en la capacidad de devolver a la sociedad lo que se ha recibido, transformando cada dificultad en una oportunidad. Y así, en aquel Milán que nunca dormía, cada plato, cada sonrisa y cada historia contribuían a escribir una nueva página, en la que la cocina era el lenguaje universal que unía y regeneraba vidas. Así, el sueño del señor Ferry encontró su máxima expresión en el trabajo de Marco, un trabajo hecho de pasión, dedicación y, sobre todo, humanidad. Y a medida que las estaciones cambiaban, el vínculo entre el pasado y el futuro se hacía más fuerte, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y conectar con los demás, transformando cada gesto en un acto de esperanza y renacimiento.